En este módulo abordaremos un tema de vital importancia, la protección de datos. En el mundo de la ciberseguridad, la salvaguarda de la información es fundamental. Una brecha en la ciberseguridad puede exponer los datos a riesgos inesperados y viceversa. En esta charla nos centraremos en brindar conceptos fundamentales, así como estrategias y tácticas para asegurar la integridad y la confidencialidad de los datos en el ámbito corporativo. En el marco del Reglamento de Protección de Datos se distinguen dos categorías principales de datos personales. Por un lado, tenemos la información de identificación directa, que abarca detalles como el nombre, apellido y número de teléfono, elementos que permiten reconocer a una persona de manera inmediata. Por otro lado, existen los datos pseudonimizados. Estos son datos que, aunque no identifican directamente a una persona, permiten distinguir patrones de comportamiento específicos. El RGPD promueve la pseudonimización como una manera efectiva de reducir los riesgos asociados al manejo de datos personales. Sin embargo, es importante recordar que la pseudonimización no es equivalente a la anonimización total, pues todavía es posible revertirla para identificar a la persona. El artículo 9 del RGPD introduce las llamadas categorías especiales de datos, más conocidas como datos sensibles. Estos incluyen información como el origen étnico, opiniones políticas, creencias religiosas, afiliación sindical, datos genéticos y biométricos, y detalles sobre la salud y orientación sexual. Debido a su naturaleza, estos datos requieren un nivel más alto de protección, ya que su exposición puede afectar significativamente los derechos y libertades fundamentales de las personas. El RGPD, en general, restringe el procesamiento de estos datos sensibles, a menos que se cumplan condiciones específicas, como obtener el consentimiento explícito de la persona afectada o por motivos de interés público. Es importante proteger estos datos, ya que una brecha de seguridad podría llevar desde sanciones regulatorias hasta daños en la reputación y litigios. El RGPD juega un papel fundamental, no solo durante el transcurso de una relación laboral, sino también en las etapas previas y posteriores. Esto incluye momentos como el proceso de selección de personal y la gestión de currículos, y continúa incluso después de finalizar la relación laboral. En España, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales adapta y complementa las directrices del RGPD al contexto específico del país. Esta ley no solo cumple con las normas europeas, sino que también profundiza en ciertos aspectos como el derecho a la desconexión digital de los empleados, esencial para garantizar un equilibrio entre la vida laboral y personal en la era digital, reflejando la importancia de la protección de datos en todas las facetas de la relación laboral. Entre las obligaciones que establece el RGPD en relación con los empleados, encontramos varios aspectos importantes. Uno de ellos es la exactitud de los datos. Es esencial asegurar que los datos personales sean precisos y estén siempre actualizados. Otro aspecto vital es el deber de confidencialidad. Los datos personales no deben ser divulgados sin contar con el consentimiento explícito del interesado. Este punto es fundamental para garantizar la privacidad y la seguridad de la información. Además, es necesario obtener el consentimiento del interesado antes de proceder con el tratamiento de datos sensibles. Este consentimiento debe ser claro, voluntario e inequívoco, y es un paso indispensable para el manejo adecuado de este tipo de información. Por último, cuando se trata de categorías especiales de datos, es crucial seguir protocolos específicos. Estos datos, debido a su naturaleza delicada, requieren un manejo y protección especial para evitar cualquier tipo de vulneración o uso indebido. La importancia de la ciberseguridad en el entorno empresarial es indiscutible. En este apartado abordaremos diversas amenazas y riesgos que son especialmente importantes para la integridad de los datos corporativos. Una fuga de datos ocurre cuando se da una transferencia no autorizada de información desde un sistema digital. Este incidente puede ser tanto deliberado como accidental y puede originarse desde dentro o fuera de la organización. Para prevenir estas situaciones es crucial implementar ciertas medidas. El uso de sistemas de prevención de pérdida de datos es una estrategia efectiva,
ya que estos sistemas pueden clasificar la información corporativa y controlar su transferencia basándose en políticas establecidas. Además, la monitorización constante de las transferencias de datos es vital. La implementación de un sistema de información y eventos de seguridad resulta muy útil para la monitorización en tiempo real de las transacciones de datos. Este tipo de vigilancia continua es clave para identificar patrones inusuales que puedan sugerir una fuga de datos, permitiendo así una respuesta rápida para mitigar cualquier posible daño. Los ataques de phishing involucran la suplantación de una entidad confiable para obtener información sensible. No solo amenazan la seguridad de la información, sino que también pueden dañar significativamente la reputación de una empresa. El spear phishing representa una forma más específica y sofisticada de phishing. A diferencia del phishing general, que suele dirigirse a un amplio grupo de personas, el spear phishing se enfoca en objetivos particulares, utilizando información personal para hacer el ataque más convincente. En el caso del fraude del CEO, se imita al director ejecutivo de una empresa para manipular transferencias de fondos o la divulgación de información financiera delicada. Estos ataques suelen emplear técnicas avanzadas de ingeniería social, incluyendo el uso de direcciones de correo electrónico que se asemejan a las legítimas. Otra variante es el whaling, o ataque ballenero, que se dirige a individuos de alto nivel en la organización, como directores ejecutivos o financieros. Estos ataques buscan información crítica y a menudo incluyen solicitudes de transacciones financieras de gran envergadura. Para prevenir estos ataques, es esencial educar a los empleados sobre cómo identificar correos electrónicos y comunicaciones fraudulentas. La realización de simulaciones periódicas de ataques de phishing puede ser muy efectiva. Además, la implementación de filtros de correo electrónico avanzados pueden ayudar a detectar indicadores típicos de phishing, como errores en las direcciones de correo o dominios sospechosos. Para contrarrestar los ataques de phishing, es fundamental enfocarse en dos áreas clave. Primero, la capacitación de los empleados en el reconocimiento de estos ataques es esencial. Es importante enseñarles a identificar correos electrónicos y comunicaciones fraudulentas. La realización de simulaciones periódicas de ataques de phishing puede ser una herramienta muy efectiva en este proceso educativo. En segundo lugar, la implementación de filtros de correo electrónico avanzados. Es otra medida preventiva muy crítica. Estos filtros se pueden programar para identificar señales de alerta comunes en los ataques de phishing, como errores en las direcciones de correo electrónico o en los nombres de dominio. Estas herramientas son claves para proporcionar capas adicionales de seguridad en la detección y prevención de intentos de phishing. El espionaje corporativo implica la recopilación de información comercial confidencial para obtener ventajas en el ámbito empresarial. Esta información puede abarcar desde estrategias empresariales y planes de negocios hasta propiedad intelectual y otros activos valiosos de una organización. Para prevenir el espionaje corporativo, es esencial adoptar medidas como el uso de sistemas de detección de intrusiones. Estos sistemas son herramientas vitales, ya que supervisan continuamente la red y los sistemas de una empresa en busca de comportamientos inusuales o sospechosos. La vigilancia activa del tráfico de red y de datos ayuda a detectar estas actividades sospechosas. Implementar este tipo de soluciones que analicen en tiempo real el tráfico de red para identificar anomalías y patrones inusuales puede ser decisivo para prevenir el espionaje corporativo. También es importante establecer protocolos estrictos en la gestión del acceso a la información, limitar el acceso a los datos sensibles únicamente a aquellos empleados que necesiten esta información para sus funciones es un paso fundamental. Además, es imprescindible implementar medidas de autenticación de dos factores, para asegurar que solo las personas autorizadas puedan acceder a datos críticos. Otro aspecto fundamental es la concienciación y formación del personal. Hay que educar continuamente a los empleados para que reconozcan señales de posibles intentos de espionaje, como sustracción de información o suplantación de identidad. En el ámbito de la ciberseguridad, las vulnerabilidades pueden aparecer tanto en el hardware como en el software. Un ejemplo claro es la inadecuada conservación de equipos debido a un mantenimiento deficiente. Además, la falta de dispositivos de respaldo o su incorrecta configuración puede ser un problema serio.
Otro aspecto preocupante es tener sistemas operativos en red sin contraseñas de acceso, lo que facilita vulnerabilidades de seguridad. Asimismo, configuraciones inapropiadas en programas informáticos pueden dar pie a un uso indebido de recursos por parte de usuarios con malas intenciones. Los programas que permiten la ejecución de códigos maliciosos son otro riesgo, al igual que la ausencia de sistemas de cifrado. Por otro lado, hay que usar adecuadamente los soportes que almacenan información. Los riesgos incluyen el almacenamiento en lugares inapropiados con altos niveles de humedad, el uso de soportes más allá de su plazo de validez recomendado por el fabricante, defectos de fabricación y la manipulación o uso incorrecto del soporte. Todos estos factores pueden exponer el contenido almacenado a riesgos innecesarios. En lo que respecta a la protección de datos personales, los empleados de una empresa tienen una serie de responsabilidades importantes. Es esencial que mantengan la confidencialidad y respeten las cláusulas de secreto profesional. Esto incluye no utilizar los datos personales para fines distintos a aquellos para los que fueron recogidos inicialmente. Además, deben proteger y no divulgar información privada de la empresa, como contraseñas o credenciales de acceso. Esto se extiende a la necesidad de solicitar autorización para cualquier tratamiento de datos relacionados con las entradas o salidas de los ficheros de la empresa. Por último, es fundamental que los empleados no utilicen los equipos informáticos de la empresa para fines personales. En el entorno laboral, las empresas tienen responsabilidades significativas en relación con la protección de los datos de sus trabajadores. Habrá que realizar un análisis de riesgos en protección de datos o una evaluación de impacto para adaptarse a la normativa. Las empresas deben informar a sus empleados sobre el tratamiento de sus datos personales. Además, es indispensable obtener el consentimiento del empleado para tratar sus datos dentro de la organización. Este consentimiento debe ser claro, voluntario e inequívoco. En cuanto a la videovigilancia, es permitido aplicar medidas de seguridad y control en el espacio laboral, siempre respetando la privacidad de los trabajadores y el principio de proporcionalidad. Las empresas están obligadas a facilitar a los trabajadores el acceso a sus datos personales, si estos lo solicitan. Además, deben respetar la cláusula de confidencialidad, que prohíbe a los trabajadores compartir información de la empresa con terceros. Si se van a transferir datos del trabajador a terceros, la empresa debe informar al empleado sobre esta cesión. La geolocalización de los trabajadores es permitida siempre que se informe adecuadamente a los empleados y se haga con una finalidad legítima y proporcional. En relación con el control de horario, las empresas deben registrar la jornada laboral y conservar estos registros por un periodo de 4 años. Asimismo, se debe respetar el derecho a la desconexión digital de los trabajadores, asegurando que su tiempo de descanso y bienestar personal y familiar no sean perturbados. Por último, es importante recordar que la información contenida en las nóminas es considerada como dato de carácter personal, por lo que también debe ser protegida adecuadamente. La responsabilidad proactiva, conocida también como accountability, en el campo de la protección de datos, representa una aproximación que supera la simple adherencia a las normativas. Este enfoque promueve la creación de una cultura organizativa centrada en la protección de datos desde el inicio de cualquier proyecto o actividad. La auditoría desempeña un papel fundamental en este contexto, funcionando como un mecanismo de retroalimentación que evalúa y determina cuánto de avanzadas son las prácticas de gestión de datos en una organización. Para implementar un programa de auditoría de datos efectivo, es esencial seguir ciertas etapas. Estas incluyen la definición de un alcance claro, la identificación de indicadores clave de desempeño, los KPIs, la elección de herramientas de auditoría adecuadas y la realización de revisiones periódicas. Todas estas etapas permiten asegurar que el programa de auditoría sea integral y eficiente. En cuanto a las herramientas y técnicas de auditoría, hay una variedad disponible. Las auditorías internas, las realizadas por terceros y las herramientas de análisis de datos son algunas de las opciones. Cada una tiene su propia utilidad dependiendo del contexto específico y los objetivos de la organización. La selección de la herramienta o técnica adecuada puede garantizar que la auditoría de datos sea eficaz y proporcione los insights necesarios para la mejora continua. En el ámbito de la ciberseguridad y la protección de datos, nos encontramos en una nueva era de constante innovación y cambio.
En este apartado exploraremos cómo las tecnologías emergentes están transformando el panorama de la protección de datos y los retos futuros que plantean. La tecnología blockchain está introduciendo un nivel avanzado de seguridad y transparencia en la gestión de datos. Sin embargo, su característica de inmutabilidad presenta retos significativos en términos de cumplimiento con derechos como la rectificación y el olvido. Esta dualidad hace que blockchain sea un campo de gran interés y desafío en la protección de datos. La inteligencia artificial, más específicamente los algoritmos de aprendizaje automático, están transformando la manera en que procesamos y analizamos grandes volúmenes de datos. Aunque esto representa un avance significativo, también surgen complicaciones relacionadas con sesgos y discriminación algorítmica. Estos desafíos han de ser tenidos en cuenta para garantizar la integridad y el uso adecuado de nuestros datos, y deben ser discutidos y abordados cuidadosamente. Con la creciente proliferación de dispositivos conectados a Internet, la superficie de ataque se expande, abriendo nuevas posibilidades para las violaciones de datos. Esto hace que sea esencial revisar continuamente las políticas de protección de datos y adoptar un enfoque proactivo para mitigar los riesgos asociados. La integración del Internet de las cosas en nuestro entorno diario aumenta la necesidad de una ciberseguridad robusta y adaptativa. En este caso práctico se explora la forma en que una empresa fintech abordó el desafío de cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. La empresa llevó a cabo un análisis de riesgos exhaustivo, lo que resultó en una transformación de su modelo de gestión de datos. Como parte de este proceso, se adoptaron tecnologías de encriptación de vanguardia y se establecieron protocolos rigurosos para el acceso a los datos. Esta reestructuración no solo permitió a la empresa cumplir con los requisitos del RGPD, sino que también contribuyó a mejorar su eficiencia operativa. Una auditoría externa confirmó el éxito de estas medidas, demostrando que la responsabilidad proactiva y el cumplimiento normativo pueden ir de la mano con el mejoramiento de los procesos empresariales. Este caso ejemplifica cómo las prácticas de protección de datos pueden integrarse de manera efectiva en la estrategia y operaciones de una empresa. Para concluir, es fundamental destacar que la protección de datos no es un concepto estático, sino un proceso en constante evolución. Las nuevas tecnologías y enfoques como la responsabilidad proactiva están transformando el ámbito de la protección de datos, promoviendo una perspectiva más dinámica y adaptable. En este camino que transitamos en la era de la información, encontramos el equilibrio adecuado entre la innovación tecnológica y la protección de la integridad de los datos personales se vuelve cada vez más importante. Estar al frente de estos cambios no es únicamente un requisito legal, sino también una responsabilidad ética y una ventaja competitiva para cualquier organización. Con esto concluimos nuestra charla sobre protección de datos. Espero que os haya sido tanto útil como interesante.